Hola compañeros, compañeras, ¿listos? Conectados de nuevo. Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora otro ejercicio de los amplificadores con transistores que estamos viendo. Entonces les comparto la pantalla. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta del problema de ayer. Bueno, entonces si no hay preguntas, continuamos. Bueno, ¿sí están viendo el pizarrón? Sí, profe. Sí, Ok, bueno. Todos estos problemas son de su libro de texto. Vamos a hacer recuerden ustedes que la polarización de dijimos que era el tipo de realimentación de colector. Y vamos a ver en qué consiste. Vemos algunos elementos aquí extraños, digo extraños a nosotros ahorita, por el hecho de que no habíamos hecho un problema de este tipo. Ok, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos obviamente pues déjenme anotar aquí, ok, ya. Tenemos nuestro transistor, tenemos su resistencia de emisor, tenemos una resistencia de colector y aquí en esta parte tenemos dos resistencias que van conectadas entre colector y la base. Desde que la beta vale 100, desde que el voltaje de salida está aquí y el voltaje de entrada acá. Bueno, antes de seguir avanzando en esto y para aclarar un poco la situación, miren, aquí me aparece este capacitor, me aparece este otro capacitor, este otro y este otro. Y tenemos aquí el voltaje de entrada y acá el voltaje de salida. Bueno, la situación es esta, miren, aquí tenemos el circuito completo del, del amplificador, es decir, aquí me están marcando capacitores de acoplamiento como es este, o de desacoplamiento como es este que está acá, y este otro que tenemos de este punto a tierra. Bueno, como nosotros estamos viendo lo que es únicamente polarización, recuerden que ahorita no nos metimos con la cuestión de la señal de entrada, más que para ver un ejemplo y poder mostrar cómo amplifica el transistor. Entonces, aquí únicamente me están pidiendo corrientes de directa, voltajes de directa. Miren, me piden calcular la corriente de colector, el voltaje de colector, el voltaje de emisor y el voltaje colector-emisor. Todas esas son eh, valores de corrientes y voltajes de directa. Entonces, el análisis que yo estoy haciendo o que hemos hecho de nuestros circuitos es de corriente directa. Entonces, estos capacitores, ¿cómo se comportan para corriente directa? Ustedes lo vieron en circuitos, como un interruptor. ¿perdón? ¿Cómo dijeron? Como un interruptor nada más. ¿Un introductor? ¿Cómo un introductor? Mi compañero dijo que como un interruptor.
Ah, entendí como un introductor, yo, ¿qué será eso? Bueno, no, la verdad es que para... Déjenme ver, alguien quiere entrar. Un capacitor para corriente directa en el análisis de corriente directa se comporta como un circuito abierto en corriente directa. Entonces hagan de cuenta que aquí, en este circuito, pues está abierto entre este punto y este otro, y entre este punto y este otro, entre este punto y este otro, entre este punto y este otro. O sea, es un circuito abierto. No hay conexión entre esos puntos rojos que puse, no hay ninguna conexión. Entonces, con lo único que nos quedamos sería con lo siguiente. Voy a borrar aquí de este circuito los capacitores porque no están haciendo nada en corriente directa. Entonces, con el circuito con que me voy a quedar es con el siguiente. Este desaparecería. Este también desaparece. Este también, bueno, pues discúlpenme. Este también desaparece. Y este también desaparece. Es decir, nos quedamos nada más con ese circuito. Ya. Eliminamos los capacitores, repito, porque el análisis que hacemos nosotros o que estamos haciendo es únicamente de corriente directa. Entonces, bueno, pues esos capacitores ahorita de momento no les hacemos caso. Son circuitos abiertos. Los eliminamos y entonces me queda el circuito así como quedó. Entonces, bueno, ahora ya se ve algo más parecido a lo que estábamos viendo, ya sin tantos elementos, es decir, sin los capacitores. Bueno, pues entonces, a ver, ¿quién quiere entrar? Ok, entonces tenemos eso. Lo que vamos a hacer, pues es, ¿se acuerdan ustedes que dijimos que primero tratábamos de calcular la corriente de base? Para que en función de la corriente de base pueda yo calcular las demás corrientes y desde luego los voltajes. Bueno, entonces, miren, vamos a analizar esta malla, esta mallita que tengo aquí, desde BCC hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Vamos a ver qué onda con la ecuación de esa malla. Bien. Entonces, estos 30 volts, que son el voltaje de alimentación, es el voltaje desde ahí hasta acá. Y ese voltaje es la suma de este cachito de voltaje, de este otro, de este otro, de este otro y de este otro. ¿Están de acuerdo? O sea, el voltaje desde arriba hasta tierra es la suma de esos voltajes parciales en la mallita, en la malla. Bueno, pues entonces vamos a establecer la ecuación de malla base emisor. Entonces diríamos, los 30 volts es igual a la caída que hay en esta resistencia, que sería de 6.2. Déjame hacerlo más reducido porque luego no cabe.
30 volts es igual a los 6.2 kilo ohms multiplicado por una corriente. ¿Qué corriente circula por ahí, por esa resistencia de 6.2? IB más IC. Por aquí. ¿Mandé? IB más IC. Exacto. Circula la IB más la IC. ¿Están de acuerdo? Al llegar a este punto, pues la IB gana para acá y la IC gana para acá. Pero por esa resistencia circulan las dos corrientes. Muy bien. Entonces, pues vamos a sustituir 6.2K que multiplica a IB más IC. Luego, más la caída en estas dos resistencias. Vamos a ponerlas juntas. ¿Qué corriente circula por aquí, dijimos? IB. La corriente de base. Entonces sería igual, la suma de esas dos, ¿cuántos serían? 400, 690 kilos. La suma de estas dos. ¿Sí, verdad? Sí, profe. Sí, profe. 690 kilos multiplicados por la IB. Más el voltaje base emisor, que es el voltaje de aquí hasta acá. Esta es la base y este es el emisor. Y luego más, lo voy a poner acá abajo porque ya no ocupo. ¿Qué corriente circula por esta resistencia? La corriente de emisor Es la misma de arriba. multiplicada por 1.5 kilo ohms. Sí, sería la misma de arriba, IB más IC, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos la ecuación, pero tenemos corriente de colector y corriente de emisor. Yo debo de ponerlas esas en función de la corriente de base. Entonces voy a poner acá 30 volts será igual a Inge, 6.2. Dígame. después del de base emisor, ¿no hay un pequeño voltaje o qué es ese puntito que se ve ahí? O ¿Cuál no es? es... ¿T? Ah, no, ese es una línea nada más para sacar el voltaje que me indica que ahí está el voltaje de emisor. Ah, ok, pensé que era otro, perdón. Pero no, no es otro voltaje adicional, no es parte del mismo circuito. ¿Ok? Entonces sería 30 volts por 6.2K que multiplica a IB más la IC, pero la IC para ponerlo en función de IB sabemos que es beta veces IB. ¿Están de acuerdo? O sea, esta IC es beta veces IB. Y entonces ya tengo en los dos IB. Lo más 690K de IB más el voltaje base emisor más la corriente IE, ¿cómo la dejo en función de la IB? Bueno, la voy a poner acá abajo nada más. La IE, como dijo nuestro compañero ahorita, es la misma suma de IB más IC. ¿Están de acuerdo? Entonces, si de aquí despejo la IB, pues es igual a la IE menos la IC. Sí. Ok. Me regreso aquí. La IE es igual a IB más IC. Y esto es igual a IB más IC, que es beta más 1. Perdón, más beta. Perdón. Más beta IB. ¿Sí están de acuerdo con eso? Y entonces yo Inge, puedo factorizar IB, que sería igual a IB por beta más 1. Entonces mi corriente de emisor es igual a IB por beta más 1. Entonces en esta ecuación, la IE aquí arribita la voy a sustituir por eso.
que sería IB beta más 1, que multiplica a 1.5 kilo ohms. A ver si puedo reducir esto. Más o menos. Ya se me salió fuera de foco lo de arriba, pero bueno, no importa. Entonces esta parte, la voy a borrar para que tener aquí espacio. De hecho, esta parte que tengo aquí, la voy a poner arribita, ya me quedó espacio. La voy a poner acá, más IB beta más 1 por 1.5 kilo ohms. Aquí está, lo borro. Y que también el que está multiplicando por 6.2 se puede poner, como lo puse acá, IB por beta más 1. Así es. O sea, esto mismo que está aquí, esto, es lo mismo. IB por beta más 1. Puesto que estas dos corrientes, pues es la corriente de emisor. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces borro esto. Y ahora vamos a agrupar la IB. Bueno, vuelvo a repetir aquí, sería 30 volts es igual a 6.2K. Y lo que decía nuestro compañero, que podemos poner IB por beta más 1 más 690 kilo ohms por la corriente de base más el voltaje base emisor más la IB que multiplica a beta más 1 por 1.5K. Entonces aquí voy a despejar la corriente de base. O sea, aquí tengo corriente de base, aquí tengo corriente de base, acá tengo corriente de base. Entonces IB sería igual a los 30 volts menos el voltaje VB sobre, ¿qué sería? Beta más 1 que multiplica a 6.2 kilos más 1.5 kilos más 690 kilos. A ver, chequense eso a ver si estoy bien. Sí, Inge. ¿Sí? Bueno, a mí me quedó también igual. Ok. Sí, sí está. ¿Estamos bien? Pues nuestra corriente de base sería igual. Alguien que pueda hacer esta operación serían 30 volts menos 0.7 volts sobre, ¿cuánto vale la beta? 100. Sería 101 que multiplica a 6.2 más 1.5 serían 7.9. Punto 7. 0.7, sí, exacto. Entonces serían 7.7. 7.7 kilos más 690 kilos. Híjole, quedó muy apretado ahí. Espero que ustedes sí tengan espacio en su cuaderno. ¿Estamos bien con esa multiplicación y esa división? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede dar el resultado en litros? 19.96. ¿Cuánto, perdón? 19.96 microfards.
microamperes, ok. Bueno, pues ahí tenemos el resultado de la corriente de base. Y luego, ¿qué me piden también? La corriente de colector. ¿Cómo calculo la corriente de colector? Pues ya con la corriente de base es igual a beta veces, sería 100 por 19.96 microamperes. Entonces la IC me va a dar igual a ¿cuánto? A 1.9. 1.99. ¿Mandé? 1.99. 1.99 miliamperes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya tengo ahí mi corriente de colector. Muy bien. Bueno, pues ahora me piden también el voltaje en el colector. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita ahí. Todo bien, Inge. Todo bien, déjenme nada más a ver si puedo hacer más espacio aquí. Bueno, espero que... Caray. Bueno, ya hice más espacio. Ok. Bueno, entonces nos piden también, ya investigamos la corriente de colector, el voltaje, no, el voltaje de colector no lo hemos visto. Vamos a ver qué es el voltaje de colector. El voltaje de colector es desde de aquí hasta tierra. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El voltaje de colector es desde aquí hasta tierra. ¿Cómo podemos calcular ese voltaje de colector? Bueno, pues hay varias formas. La más sencilla que se me ocurre a mí es a estos 30 volts que tengo arriba, que son desde aquí hasta acá, le voy a quitar este cachito de voltaje y ya me queda de aquí hasta acá. A ver si me explica. Vuelvo otra vez. Para sacar el voltaje de aquí hasta tierra, pues tomaría el voltaje, los 30 volts, que serían de aquí hasta tierra, y le quito este cachito de voltaje, ya no me quedaría de aquí hasta tierra, que es precisamente DC. Entonces diría que BC es igual a los 30 volts menos esa resistencia de cuánto fue la 6.2K. 6.2 que le quedó ahí. Entonces el voltaje en el colector sería igual a 6.2 kilo ohms multiplicado por la corriente de colector más la corriente de base, ¿verdad? Que sería 19.96 microamperes más 1.99 miliamperes. Entonces, la DC, faltó, DC es igual a 30 volts menos ese cachito de voltaje. Permítame un momentito, ¿sí?
¿Sí se entendió esta parte o no? A la perfección, Inge. Sí. ¿Mandé? A la perfección. Se entendió. Ah, qué Todo muy bueno, bien. qué bueno. Entonces, ¿cuánto da eso? Por favor, a ver, alguno de ustedes que me ayude. A mí me dio Da 29.98. 19.98. 29. No, a mí me da 17.5. Sí, también me da 17 A puntos. mí también. 17.5, bueno, por mayoría. Ay, sí, 17.5 voltios. Ese sería el voltaje desde el colector hasta tierra. Es decir, desde aquí hasta acá. 17.5. Ok, ahora, ¿cómo saco el voltaje colector-emisor? Ese O el voltaje debe ser voltaje, o menos. voltaje, ¿perdón? Ese voltaje menos la caída en la resistencia del emisor. Exactamente. Y con eso obtendríamos nosotros el voltaje en el emisor también, ¿verdad? Es decir, el voltaje ¿en dónde? En el voltaje colector emisor es el voltaje que tendríamos de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si a este voltaje que acabo de calcular, que es el voltaje de colector, que sería desde aquí hasta acá, le quito este cachito de voltaje, pues me queda esto que ando buscando. Bueno, para no reburujarlos tanto, vamos primeramente a obtener, de todos modos necesito sacar el voltaje en el emisor. Y ahorita vemos lo que ahorita les estaba explicando. Entonces el voltaje en el emisor es el voltaje del emisor a tierra. En otras palabras, es el voltaje es el voltaje o la caída de voltaje, perdón, en la resistencia de 1.5 kilos. Entonces el voltaje de emisor va a ser igual a la corriente de emisor multiplicado por 1.5 kilo ohms. Entonces estoy sacando el voltaje aquí, miren. La corriente de emisor, pues ya dijimos que es la suma de 19.96 micros más 1.99 miliamperes. Y aquí lo voy a multiplicar por 1.5 kilo ohms. Este es 1, está medio raro, pero es 1. Si alguien me puede auxiliar con eso. A mí me dio 3. 3. 3.024. 3.02 volts, ¿verdad? Entonces sería mi voltaje en el emisor. Entonces ya tengo mi voltaje en el emisor, mi voltaje en el colector y la corriente de colector. Ahora voy a encontrar el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor es de aquí a acá, es decir, el voltaje del colector y el emisor. Voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Bueno, pues tengo el voltaje de colector que es de aquí hasta acá. Y si a ese voltaje de colector le quito el voltaje del emisor, que sería este, pues entonces me quedo con el voltaje colector emisor. Es decir, voltaje colector emisor es igual al voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor. Es la diferencia de voltajes. Y el voltaje en el colector pues era de 17.5 volts y el voltaje en el emisor me dijeron que era de 3.02. Entonces, voltaje colector emisor, ¿cuánto da, por favor? 14.3. Sí,
14.3 volts. Bueno, pues ya tenemos todo lo que nos pidieron. Ya obtuvimos el voltaje colector emisor. Entonces, bueno, pues así se resolvería este problema. Aquí, como ustedes pueden observar, pues nada más hay que tener dominado el... Pues es que es muy sencillo, porque realmente son puras sumas de voltajes, todos. Y para obtener el voltaje, pues es la multiplicación de la corriente por la resistencia. Chéquense, no sé si traiga resultado este problema, es un problema de su libro. Chéquense a ver si coincide con el resultado. No sé si traiga. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros, compañeras? Iban a acompañarnos dos compañeras que nos pidieron oportunidad de entrar al grupo. ¿Sí están ahorita, compañeras? Sí, profe. Sí, aquí estamos. Sí. Scarlett y Vanessa, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí. ¿Alguna pregunta, Scarlett, Vanessa? No, profe, está bien. ¿En qué Todo van bien. en el otro grupo? Perdón. Es lo mismo. Sí. ¿Igual? Ah, ok. ¿Con qué maestro llevan? Con Serrano. Ah, con Serrano. Ok. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas? ¿Sí la entendieron? Sí. ¿Todos, compañeros, compañeras, todos bien? Bueno. Ok, pues bueno, me voy a ir a la pantalla principal para despedirnos y tomar la evidencia. Pues permítanme un momentito. Inge, Sí, dígame. sobre el examen del viernes, ¿qué temas dijo nada más que iban a venir? Ah, del viernes, que es la de electrónica analógica, van a venir, ¿qué dijimos? Transistor. Ah, puros transistores, Ah, ok. puros transistores. Y en el último vemos lo que son los FETs y el amplificador operacional, en el último examen, que va a ser ahí por abril más o menos, ¿ok? Gracias, Inge. Órale, pues, entonces, abran sus camaritas, por favor, para tomar la evidencia. Sus camaritas, por favor.